Buenos días, Manuel. Buenos días al auditorio y a Jorge, desde luego. Pues quedamos la semana pasada de realizar este análisis, encontrarnos nuevamente para hablar del tema de la sobrerepresentación, particularmente en la Cámara de Diputados. Anoche el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, pues dio a conocer su proyecto de resolución que será discutido en la sala superior del Tribunal Electoral, y el sentido del proyecto es confirmar el acuerdo del Consejo General del INE por el cual asignó las diputaciones federales de representación proporcional. En este proyecto pues desechó todas y cada una de pues las impugnaciones de los argumentos que se sometieron a su consideración para pues ponderar y realizar una asignación diferente de la que el propio INE había hecho. ¿Qué opinión te merece el tema, Alfredo Figueroa? Bueno, Manuel, quizá valdría la pena poner en contexto que el miércoles pasado, que tuvimos este primer encuentro con Jorge, hablábamos de lo que podría suceder en el Consejo General, como parte de un contexto de la determinación vinculada a cómo sería la asignación de diputados plurinominales en algo que he llamado yo y muchos más especialistas en esta materia un fraude a la Constitución, un fraude a la ley y un fraude a la representación del pueblo de México. Eso es lo primero que se consumó en principio en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y creo que es muy importante señalar que en aquella sesión del Consejo General, en donde se permitió este ejercicio de sobrerepresentación por encima de lo que establece la Constitución, hubo una propuesta muy importante hecha por la consejera Claudia Zavala y avalada, respaldada por el consejero Martín Faz, por la consejera Dania Rabel y por el consejero Jaime Rivera. Penosamente, escuchamos en esa sesión del Consejo General a una presidenta del Instituto Nacional Electoral con argumentos absolutamente ineficaces desde el punto de vista del análisis profundo de la Constitución, hablando de que no hay ni siquiera un dilema, señalando que no hay en el tema de la asignación un dilema siquiera a reflexionar, Manuel. Y me parece que es una forma emblemática de advertir cómo esos 7 votos que se presentaron en el Consejo General entienden su función electoral. Y la entienden de una manera que es penosa para el proceso de cambio político y democrático en México. La entienden como un mecanismo en donde lo que tienen que hacer es acatar las reglas que desde el Poder Ejecutivo de este país se establecen, sin importar los argumentos, las razones, ni muchísimo menos la propia propuesta que había en el seno de la mesa del Consejo General. Una de tantas propuestas que se han planteado para enfrentar nada menos y nada más que empatar la representación política con los votos de las personas. Esto es lo que vivimos y escuchamos en la sesión del Consejo General de la semana pasada. Lo que tenemos hoy, Manuel, es algo similar cuando revisamos el proyecto que presenta Felipe de la Mata, un magistrado que, para decirlo rápidamente, ha actuado como una correa de transmisión de los intereses del poder, primero del PRI y ahora de Morena. Un magistrado perdón, Felipe Fuentes, discúlpenme, porque me parece que es Fuentes el que propone el asunto. Felipe Fuentes proponiendo un proyecto que en realidad no entra al fondo del análisis de ninguno de los agravios planteados por los partidos políticos, que desecha... Perdónenme. Alfredo, es sí. Felipe de la Mata Pizaña, ¿eh? Es Felipe de la Mata Pizaña. Perfecto, Felipe de la Mata Pizaña. Bueno, me refería a Felipe Fuentes en lo que yo estaba planteando, pero de la Mata ha actuado en complicidad junto con este otro magistrado. Entonces, yo veo muy difícil, Manuel, muy difícil, que a partir de los argumentos que yo he leído de este proyecto en esta primera lectura superficial que he hecho, veo muy difícil
que en la sala superior exista una mayoría suficiente para revertir este agravio a la Constitución. Y lamento decir que no se trata de argumentos de carácter jurídico, técnico, que sostengan con fortaleza un proyecto como el que se presentará al Pleno hoy a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Ahí lo que hay es la reproducción casi absoluta, digamos, de mecanismos que impiden entrar a una discusión seria de fondo respecto de este tipo de conductas vinculadas a un fraude que se ha planeado dolosa y sistemáticamente a la Constitución y a la ley. Entonces, esto es lo que tenemos, me parece, frente a nosotros. Creo que tendremos, lamentablemente, una votación que habrá de permitir que se consume este fraude finalmente esta tarde en el Consejo General, salvo que alguien de algunos de los magistrados que conforman el oficialismo, son 3 de ellos, decida mover su votación. Y me refiero a De la Mata, a Fuentes y a Mónica, a la presidenta del propio tribunal. Ahí se ha conformado la correa de transmisión, no de ahora, desde hace bastante tiempo, del Poder Ejecutivo, del oficialismo, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son, por un lado, Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera, que por cierto, pues fueron quienes impulsaron justamente esta rotación en la presidencia que obligó a la renuncia en la presidencia del tribunal de Reyes Rodríguez Mondragón hace unos meses, previo al proceso electoral, previo a las elecciones, y por el otro lado están Reyes Rodríguez Mondragón y Yanín Otálora. Son estos 2 bloques, 3 contra 2 en la sala superior. Veremos también cómo votan y cómo argumentan Reyes Rodríguez y Yanín Otálora. ¿Cómo ves el proyecto, Jorge Alcocer? A ver, Manuel, primero un saludo a Alfredo. Un gusto compartir esta mesa con él y contigo, Manuel. Hay varios proyectos sobre el tema, solo conocemos uno, que es el que ayer circuló el magistrado Felipe de la Mata sobre los recursos de reconsideración interpuestos por partidos políticos. De la Mata se está pronunciando en ese proyecto sobre los recursos del PRI, del PAN, de MC y del PRD. Faltan 2 proyectos por conocer, uno relativo a los juicios de reconsideración que interpusieron ciudadanos en lo individual o quienes fueron candidatos a cargos de elección popular, en donde se reclama la aplicación de medidas afirmativas. Por ejemplo, el hecho de que en la distribución de curules plurinominales no haya tenido acceso a Cámara de Diputados ninguna persona del segmento de discapacidades que por acuerdo del INE tuvieron presencia en las candidaturas. Ese proyecto, Manuel Alfredo, todavía no lo conocemos. Hay un proyecto también que falta por conocer sobre el destino o la resolución que se dará a los cientos de juicios de defensa de derechos político-electorales del ciudadano. Tú lo conversaste en este espacio, Manuel, con Xochitl Gálvez hace unos días. La ex candidata presidencial puso en sus redes sociales un formato, un machote de juicio de protección de derechos y pidió a los ciudadanos que lo firmaran y lo presentaran. Parece que cientos de ciudadanos lo hicieron. Todavía no sabemos qué curso le va a dar el tribunal a esos juicios. Eso entonces todavía lo tenemos pendiente. La sesión que originalmente había sido citada para hoy a las 12 del día ha sido diferida para las 6 de la tarde. Respecto del proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata, Manuel, lo que de entrada puedo señalar son 2 elementos. El primero es el sentido de la sentencia. El magistrado propone confirmar la decisión tomada el viernes pasado en el Instituto Nacional Electoral. Esto es confirmar la supermayoría que se le otorgará al partido Morena y a sus aliados para que dispongan en la Cámara de Diputados de 364
curules de sobra la mayoría calificada son 344, tendrán 30 más. Ahora sí, que queda decir como en el anuncio clásico, más los que se acumulen antes del día 1, a ver quién más brinca Morena. Sí, ¿Cuál es el quedan argumento? pocos días. Bueno, Sí, que digo, quedan 2 días, 3, sí. A ver, recuerden ustedes que el día de mañana 29 se van a instalar las 2 cámaras y en ese momento se tendrá que dar a conocer el acta constitutiva de cada grupo parlamentario y sabemos bien a bien cómo quedaron en número y quiénes integran cada grupo. Eso lo sabremos mañana. El día 1 dará inicio de septiembre dará inicio la legislatura. Decía yo, Manuel, del proyecto presentado por el magistrado de la Mata, sin duda el proyecto central que se discutirá hoy en la tarde, ya lo señalaba Alfredo, el núcleo argumentativo central único prácticamente es una repetición dogmática de una de las posiciones que ha estado en el debate. El núcleo duro de la sentencia del magistrado de la Mata es interpretar la Constitución de manera literal. Punto. No hay más argumento, no hay más análisis, como en la Constitución, en el artículo 54, solo se habla de partido político y no de coalición. Entonces, los límites de la fracción cuarta y de la fracción quinta, 300 diputados máximo, 8% máximo de sobrerepresentación, no se aplican a las coaliciones. Y por tanto, si no se aplican a las coaliciones y solo se aplican por partido político, el acuerdo del INE es válido. Creo que el análisis no va más allá, es más que un análisis, es casi un dogma. Así hay que interpretar la Constitución y se acabó. No hay análisis prácticamente de otro elemento, no se entra a una reflexión ni a un desmenuzamiento por ejemplo, de la propuesta presentada por la consejera Claudia Zavala el viernes, que buscaba una solución, digamos, novedosa en la interpretación. Yo tengo mis reservas sobre esa interpretación, pero era posible discutirla y era necesario analizarla. Nada, no hay ningún análisis, Manuel, no hay ningún análisis, Alfredo. Y finalmente, déjenme señalar, nosotros presentamos el día de antier ante a los magistrados, solo 2 nos quisieron recibir. Nos recibió la magistrada Janine Otálora, nos recibió el magistrado Reyes Rodríguez, a los integrantes del Observatorio Ciudadano. Además de un diálogo muy fructífero con ellos y con sus colaboradores, hicimos entrega ese día de un documento con nuestra opinión del Observatorio Ciudadano, el llamado Amicus Curiae. Fíjense cómo nos despacha en un párrafo el magistrado de la Mata, igual que a nosotros, a quienes presentaron otros 2 amigos. Dice el magistrado de la Mata, y voy a leer textualmente su proyecto: en el caso, quienes acuden en calidad de amigos de la Corte presentan documentos que no cumplen los requisitos de admisibilidad, ya que su pretensión no es aumentar el conocimiento de este tribunal sobre aspectos especializados, sino influir en su criterio, o sea, en el criterio del tribunal, en un sentido específico en relación con la legalidad del acuerdo impugnado. Esto sí, con todo respeto para el ponente, es una barbaridad. Desde cuando acá se le pide a quienes entregan elementos de juicio al tribunal en calidad de amigos que no pretendan influir en la decisión de los magistrados? Pues, señor magistrado de la Mata, entonces, ¿para qué demonios quiere usted que le llevemos opiniones si usted es impermeable a cualquier otra opinión diferente a la suya? Eso es lo que nos está diciendo su proyecto. Es una grosería. Es una grosería para los ciudadanos que nos dimos a la tarea de aportar nuestras opiniones. Es una grosería para sus colegas y es una grosería para el propio magistrado de la Mata. Es penoso que haya puesto eso en su proyecto y ojalá, todavía mantengo la esperanza de que reflexione y retire esa ofensa contra los ciudadanos, Manuel, Alfredo. Ahora, concluiría en este sentido en mi análisis de este proyecto diciendo:
lo mismo que Alfredo, no tengo la menor esperanza de que hoy veamos una votación en sentido diferente a la que ya vimos en el INE. Más bien mi duda es si habrá 3 votos a favor, 4 votos a favor o 5 votos a favor, o habrá 3 a favor y 2 en contra, 4 a favor y 1 en contra, o unanimidad a favor. Pero de que el proyecto de la Mata se va a aprobar, Alfredo, eso me parece que ya no hay que alimentar, tener esperanza alguna. Es un tema aritmético. Y otro de los argumentos, Jorge, Alfredo, que pone sobre la mesa Felipe de la Mata Pizaña es, sí, la literalidad, pero agrega algo, Jorge, Alfredo, dice la literalidad, pero también la tradición, también cómo se ha ido resolviendo en los últimos años el asunto y, por tanto, eso es lo que le da la certeza, la certidumbre al proceso electoral, con lo que en los hechos esta sentencia está también sentando un precedente. Si es que se aprueba este proyecto y se convierte finalmente en una resolución, está también sentando un precedente para futuros intentos de resolver de una manera distinta, mientras pues no se cambie el marco constitucional que rige justamente la actividad electoral en nuestro país. Les propongo una pausa comercial, regresamos después de la misma para escuchar a Alfredo y a Jorge Alcocer en esta mañana. Son las 10:02. Lo mejor de Aristegui Noticias. El Instituto Nacional de Transparencia instruyó que la Secretaría de Marina debe revelar información relacionada con las investigaciones sobre empresas que habrían utilizado el espacio aéreo mexicano para el tráfico de drogas entre 2015 y 2024. Esto después de que la Semar había declarado ante una solicitud ciudadana que no era competente para proporcionar dicha información. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las recientes lluvias han reducido los niveles de sequía en México, dejando al 52% del territorio libre de sequía. Asimismo, informaron que se ha registrado un incremento en el nivel de llenado de las 210 principales presas del país. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, invitó al pueblo de su país a cantar el himno nacional a mediodía en horario de Venezuela a exactamente un mes de las elecciones en su país, donde aseguran que su candidato Edmundo González ganó la presidencia. Este 28 de agosto tendrá lugar una alineación de 6 planetas, un fenómeno astronómico poco frecuente e inusual por el número de planetas y que no volverá a ocurrir hasta dentro de 10 años. Este desfile planetario será visible en casi todo el mundo durante las horas nocturnas, donde se alinearán Júpiter, Mercurio, Urano, Marte, Neptuno y Saturno. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Deportes con Alejandro Romero. Muy buenos días, Manuel. Un saludo al auditorio. Williams Racing anunció el martes que el piloto de la academia y corredor de la Fórmula 2, Franco Colapinto, competirá el resto de la temporada con la escudería, reemplazando al estadounidense Logan Sargent como compañero de Alex Albon. Colapinto, quien debutó en la Fórmula 1 durante las prácticas del Gran Premio de Gran Bretaña, entrará en lugar de un joven Sargent, quien no obtuvo los resultados necesarios para mantenerse a bordo del FW46. En su campaña de la Fórmula 2, Colapinto ha validado una victoria en Imola, así como podios en las carreras principales de Barcelona y Austria. De esta forma se convertirá en el primer piloto argentino en la Fórmula 1 en 23 años, después de las últimas apariciones de Gastón Mascani para Prost en 2001, así como en el segundo argentino en conducir para Williams, después de su compatriota Carlos Reutemann. En un comunicado de prensa, Williams aprovechó la oportunidad para agradecer a Sargent por su arduo trabajo y contribuciones durante las últimas 2 temporadas, añadiendo que permanecerá en la familia y que lo apoyarán para que continúe con su carrera deportiva. La decisión llega después de una carrera particularmente desafiante para el estadounidense, quien estrelló su Williams actualizado en el Gran Premio de los Países Bajos el pasado fin de semana, unas semanas después de la confirmación de que sería reemplazado por Carlos Sainz el año que viene. Es un honor debutar en la Fórmula 1 con Williams, de esto están hechos los sueños.
comentó el argentino tras el anuncio oficial de la escudería británica, que será su hogar hasta que se integre Sainz, quien llegará en 2025 para hacer la dupla con Alex Albon, segundo piloto del equipo inglés. Para más información sobre lo más reciente en la Fórmula 1 y toda la información deportiva, recuerdo a nuestro auditorio que pueden consultar www.aristeguinoticias.com. Muy buenos días. Buzón de voz. Buenos días, me gustaría primero felicitar al noticiario de Aristegui Noticias. No puedo revelar mi nombre, pero sí les voy a comentar algo que no está bien de que hayan eliminado al INAI. El INAI es muy importante, sobre todo yo lo viví adentro de la administración pública y definitivamente es un trabajo que no puede hacer, por ejemplo, un órgano de interno de control, porque lo que hace el INAI es que no está presionado y no está ramificado de líneas familiares por todos lados, porque seamos honestos, eso sí ocurre. El INAI era muy importante porque a mí me tocó ver que la información que ellos solicitaban era información puntual. A lo que viene a ser la Secretaría de Función Pública, la verdad es que deja mucho que desear en muchas cosas, en muchos aspectos, y el INAI sí cubría esos puntos. Me parece que es un verdadero retroceso en específico con ese instituto, porque sí era una buena idea y sí era un buen concepto, solo estaba mal aplicado. Muchas gracias. Manuel, buenos días. Jesús Zambrano hace un llamado a los 2 senadores del extinto PRD para que resistan y no se vayan a unir a la bancada de Morena para tener la mayoría y poder aprobar cualquier reforma. En próximos días vamos a estar viendo declaraciones de muchos personajes antes de que se instale el Senado y va a haber múltiples reacciones después de que se instale. Van a tachar de traidores a los senadores que decidan unirse en votación a Morena para aprobar las propuestas del presidente. A Zambrano se le olvida cuando el PRD y el PAN se unieron al PRI y al Verde para apoyar las reformas de Peña Nieto, bajo el lema Pacto por México, donde tuvieron 453 diputados de 500, con lo que tenían el 90.6% de representación de la Cámara. Ahí sí eran patriotas, acá traidores. Por otro lado, gran revuelo ha causado la propuesta de la reforma judicial, donde ya está habiendo declaraciones de las cámaras de comercio de Estados Unidos y de Canadá. Inclusive el embajador Ken Salazar se ha atrevido a hacer declaraciones acerca de la reforma y del riesgo que esto representa. México es respetuoso de las decisiones de otros países. Si esta reforma beneficiara especialmente a los norteamericanos y canadienses, seguramente no iban a estar manifestándose en contra, se quedarían calladitos. Siempre los norteamericanos quieren tener el control más allá de sus fronteras. Antonio Quintino, Ciudad de México. Hola Carmen, buenos días. Sergio García de la Ciudad de México. En relación a la pausa que anuncia el presidente en las relaciones con Estados Unidos y Canadá por el tema de la vulneración de nuestra soberanía, yo le preguntaría, ¿esa soberanía es la misma que ha entregado a los narcos durante los 6 años de su gobierno con el dominio de más de la mitad del territorio mexicano? ¿Esa es la soberanía que él defiende? Gracias, Carmen. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Ahora también estaremos en YouTube. Aristegui en vivo.
Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. En vivo. Regresamos. A las 10 de la mañana con 13 minutos en la hora del centro de la República Mexicana. Estamos de regreso y le sumo a la información que le había dado a conocer hace unos momentos en torno a la incorporación de los senadores electos del PRD, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, a la bancada de Morena en el Senado, pues a la determinación por parte de justamente el grupo parlamentario de Morena de elegir por unanimidad a Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación, como coordinador general de la bancada, y a Gerardo Fernández Noroña como próximo presidente del Senado de la República. Bueno, es lo que está dando a conocer ahora por parte de Morena. Seguimos en el análisis. Alfredo Figueroa, Jorge Alcocer, decíamos pues justamente que este proyecto pues además invoca el proyecto de Felipe de la Mata Pizaña en torno a la asignación de diputaciones y senadurías por la vía de la representación proporcional. Invoca pues que hay una tradición que históricamente se ha hecho así y que pues en ese sentido se tendrá que seguir haciendo así, Alfredo. Bueno, dos cosas. La primera es pensar así la realidad y nombrarse a sí mismo un juez constitucional es una paradoja enorme, Manuel. Viviríamos en las cavernas si la posibilidad de reconocer la realidad y las condiciones de la realidad y las reglas que tenemos no se hacen bajo una interpretación y una hermenéutica de atención de las problemáticas que hay en la realidad. Es verdaderamente este proyecto, ya lo decía Jorge, yo digo, Jorge, pues hay que irse acostumbrando a este tipo de respuestas, Jorge, a respuestas que en sí mismas muestran el tamaño jurídico, el tamaño político de un hombre que pretende que alguien que llega a la Corte a ofrecer argumentos
esos argumentos él piense que tienen que ver solamente con su conocimiento, pero no coincidir en la resultante de su conocimiento, ¿no? Entonces, me parece verdaderamente, Manuel, Jorge, un momento muy grave de la vida del país, un momento muy grave de la vida democrática que parece extinguirse entre este tipo de resoluciones. Y aquí me quiero referir a también una información que ha tenido que ver con este tema de la sobrerepresentación, y ahora me parece que convendría hablar de algunas de las cosas que están pasando en la conformación de las cámaras. Pero simplemente me refiero en principio a este intento que ha hecho el Partido de Acción Nacional de llevar ante la Corte una contradicción de criterios. Una denuncia para controvertir el criterio de la Sala Superior con aquel que se supone tendría la Corte respecto del tema de la sobrerepresentación y la forma de analizar el artículo 54 de la Constitución. En aquel documento el PAN le pide a la Corte que, con carácter urgente, cree ese criterio con el propósito, que controvierta los criterios y tome una resolución, con el propósito justamente de que el día de hoy fuese tomado en cuenta ese criterio de la Corte. Bueno, ya sabemos que la Corte y el propio ponente, el ministro González Alcántara, ha decidido estudiar con más detenimiento. Ciertamente, digamos, sería un acto no ordinario el que la Corte resolviera en esa dirección con esta brevedad, pero ha decidido tomarse, digamos, el tiempo ordinario o el tiempo necesario, ha dicho él, para la resolución de este asunto. Bueno, me parece que aquí, independientemente de lo que me parece que es un buen ministro, González Alcántara, no entendemos el momento político en donde nos encontramos. El momento en donde se va a consumar un fraude a la representación del pueblo. En esta lógica, yo diría, la Corte debió estar presente, por lo menos en términos criteriales, en esta dirección, porque así indicaría, por lo menos, digamos, que hay una reflexión jurídica de otro orden en la propia resolución a la que nos vamos a enfrentar. Así que ese recurso que intenta el Partido de Acción Nacional es un recurso que no tendrá una utilidad, digamos, de inmediato. Puede tenerla, Manuel, hacia el futuro respecto de cómo se aplique este tipo de normas. Pero probablemente, Manuel, Jorge, estemos ante el momento en el que se utiliza por última vez ese artículo 54 de la Constitución. ¿Y por qué digo esto? Porque el proyecto que hoy se va a desechar, por cierto, en los próximos días, para replantearse en los primeros días de septiembre del oficialismo respecto del sistema electoral mexicano, lo que pretende es la desaparición de los plurinominales. Entonces es probable que esto que hoy discutimos desaparezca en el futuro, porque lo que tendremos solo son candidatos uninominales y con ello, y hay que decirlo con claridad, la consolidación de un partido hegemónico de Estado que no admitirá ya no amicus curiae, sino el pluralismo mismo de la representación popular para la deliberación del rumbo político de la República. Es decir, para decirlo en otros términos, con la propuesta que el oficialismo ha hecho, que Morena, que el presidente de la República ha hecho, lo que tendremos hacia adelante será un partido que, en función de los resultados de esta elección, desconoce al 42% prácticamente de la representación popular y va a constreñir, digamos, su representación a unos pocos diputados y diputadas que tendrán un carácter testimonial prácticamente en las cámaras si todo esto prospera. Entonces, ¿ante qué estamos? Me parece que estamos ante la consolidación de un proyecto que lo que ha buscado durante este tiempo es la de obtener una mayoría política que lo que permita es hacer modificaciones a la Constitución, pero no modificaciones que tienen que ver con un rumbo de carácter democrático, sino con un rumbo autoritario como el que combatimos durante décadas en México para poder llegar a este estado de cosas. Lo digo de una manera que me parece muy, muy gráfica. Se trata de acabar con las instituciones, ya sean órganos autónomos, ya sean instituciones electorales, ya sea el Poder Judicial,
para que las reglas que le permitieron a Andrés Manuel López Obrador la llegada al poder desaparezcan para que nadie más pueda emplearlas para disputar el poder. Ese es el momento que, en mi opinión, vive la República y no puedo sino dejarlo de calificar como de extraordinaria gravedad. Tenemos un tiempo, un momento además, en donde este conjunto de reglas que se están poniendo en entredicho ya ponen también en cuestión las relaciones comerciales que México tiene con otros países, lo cual incide en ese otro, en otro problema de carácter económico que puede darse en la República. Y digo por último, por si algo faltaba, ya Morena hoy, como has anunciado, Manuel, ha adquirido, déjame decirlo en esos términos, adquirido 2 senadores de la República, lo cual de un partido que se oponía a los planteamientos hechos por el partido Morena, lo cual nos habla del deterioro del sistema de partidos en México, del deterioro democrático del país y de la extraordinaria corrupción política que campea públicamente en el espacio público, a partir del cual un legislador que ha sido votado para enfrentar mecanismos autoritarios como los que se pretenden, inmediatamente cambia de posición. Y ya veremos, como bien dice Jorge, cuántos más se suman o se adquieren, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en los próximos días y semanas. Gracias, Alfredo Figueroa. Tu reflexión, Jorge, sobre esto que está planteando Alfredo, este momento en el que se encuentra el país ante estas definiciones que se van dando. Sí, Manuel, a ver, empezaría por un comentario sobre ese segundo aspecto del contenido en el proyecto de sentencia del magistrado de la Mata, al que tú, Manuel, referiste como así se ha hecho siempre, esa es la tradición. Obviamente empezaría por ahí, comparto la opinión de Alfredo Figueroa. Bajo ese criterio simplemente tendríamos una justicia ajena a la realidad, estática, ciega y sorda. El problema que ignora o que deja de lado el magistrado de la Mata en su proyecto es que nunca habíamos tenido una situación en que una fuerza política pretendiera alcanzar y el INE se lo validara 364 curules de 500. Dicho de manera aritmética y de manera sintética, al partido Morena y sus aliados con el 54% de los votos para la Cámara de Diputados, el INE y el tribunal les van a entregar el 73% de la Cámara, mientras que al conjunto de las oposiciones, o sea, PRI, PAN y MC, con el 46% de los votos, las oposiciones van a tener solamente el 27% de la Cámara. Eso no había ocurrido, eso es un hecho inédito frente al cual solo la Constitución permitía dar respuesta, pero el magistrado de la Mata, como el viernes pasado la mayoría en el INE, han preferido la visión dogmática, la visión ciega de una aplicación literal del artículo 54, eso en primer lugar. Luego, respecto de la contradicción de criterios planteada por el PAN, efectivamente es una novedad. Esa presentación se hizo según las fechas que tenemos registradas. El PAN presentó ese recurso el día 22 de este mes. El día 23, la ministra presidenta, la ministra Norma Piña, turnó al ministro González Alcántara el asunto para que se resolviera. El PAN en su escrito pidió que se hiciera a la brevedad y con urgencia para que se produjera un pronunciamiento de la Corte antes de que el INE y la Sala Superior emitieran sus decisiones. Ayer el ministro González Alcántara leyó un comunicado en el Pleno de la Corte en el cual informa que no va a resolver en lo inmediato, que él es respetuoso del Tribunal Electoral y que no va a interferir de manera alguna con la decisión del Tribunal.
Eso es la posición del ministro González Alcántara. Yo la respeto como respeto al señor ministro, aunque tengo una discrepancia en su interpretación de que su decisión podría haber interferido sobre las facultades del tribunal. Manuel y Alfredo, ¿a qué me refiero? Lo que el PAN estaba planteando es muy sencillo, pero muy importante. Hay dos criterios interpretativos. El de la sentencia de la Corte del año 98, que aquí ya hemos comentado, la 698, aquí la tengo a la vista, en donde explícitamente dice la sentencia de la Corte aprobada por unanimidad, que la representación proporcional, estoy leyendo a la letra, la representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor. Eso dijo la Corte, se atribuye a cada partido o coalición. O sea que la Corte dijo por unanimidad de votos en el año 98 que el artículo 54, Manuel, Alfredo, sí se aplica a las coaliciones, como yo he sostenido, lo ha sostenido el Observatorio Ciudadano durante todo este debate. Primero. Alfredo. Quisiera hacer un comentario, porque me parece que, aquí hay, yo creo que una precisión importante que hacer. El presidente de la República reacciona en la mañana de ayer diciendo que se trata de un recurso que no podía haber admitido la Corte, y lo que hace González Alcántara es dar una respuesta, me parece, a ese planteamiento. Primero, el presidente de la República, como es costumbre, miente cuando señala que no podía admitirse un recurso de contradicción de criterios, primero. Y segundo, la explicación que me parece, Jorge, hace el ministro, la hace con el sentido siguiente. Desde luego, una contradicción de criterios no puede tener efectos de asignación directa en lo que es la resolución de un tribunal. Creo que lo que plantea el ministro, sin adelantar su criterio al respecto, es que en ningún caso se trató o se trataría o la Corte pretende llegar a la conclusión de que va a asumir las facultades del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación y de su Sala Superior. Creo que la explicación buscaba dar respuesta a ese planteamiento mentiroso de parte del presidente de la República. Lo que es verdad, y por eso hace las aclaraciones, es que si la Corte tuviese un criterio como el que está leyendo Jorge y se asentara ese criterio hoy en 2024, este tribunal, la Sala Superior del tribunal, tendría, porque así prevalece en la Constitución, que mantener el criterio no de la Sala Superior, sino de la Corte. Es decir, lo máximo que puede hacer la Corte en un caso como este sería simplemente decir, este es el criterio adecuado, el criterio correcto, y por lo tanto no podría hacerse la lectura que han querido hacer cavernariamente algunos en el Consejo General y en la propia Sala